Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Vamos con otra entrevista. Hoy nos acompaña el maestro internacional Roy Reinaldo. Tiene 2471 de Elo, pero llegó a tener más de 2500 en diferentes momentos de su carrera. Llegó a tener 2516 de máximo en el año 2008. Fue campeón de España en múltiples ocasiones, una individualmente en 1994 siendo sub-14 y después unas cuantas por equipos en diferentes modalidades. Además del maestro internacional, tiene otros títulos, como son FIDE Trainer, es decir, entrenador FIDE, que se lo sacó en 2014 y tiene la licencia activa hasta 2026, según la página de la FIDE. Y también es organizador internacional de torneos. Y desde 2013 a 2019 estuvo organizando el Carlos I Silgar, que es un torneo internacional. Si no me equivoco, es de Sanxenxo, en Galicia. Además, como veis ahí en la pantalla, le puse ahí promotor del ajedrez educativo. Y eso tiene una explicación, y es que junto a Julián Pérez, Carlos Soler y Jesús de la Villa, estuvieron promocionando el ajedrez como herramienta educativa, sobre todo enfocado para los niños y adolescentes. Y Navarra, la comunidad autónoma a la que se fue con 28 años, a partir del curso 18-19, 2018-2019, el ajedrez, gracias a estas personas y Roy entre ellas, es una materia optativa para primero y segundo de la ESO. Y además Roy también estuvo en la UNED impartiendo formación para profesores de ajedrez. Y nada, bienvenido al canal. Bienvenido, gracias. La verdad es que te sabes mi vida mejor que yo, por lo que veo. Sí, estos datos que dabas yo tampoco me acordaba especialmente, pero bueno, encantado, encantado de estar aquí. Bueno, si te he visto alguna entrevista, que supongo que alguna te habrás visto, ya sabes cuál es la primera pregunta. Entonces, ¿quién es Roy Reinaldo, además de un ajedrecista? Pues tengo que confesar primero que no me he visto otras entrevistas. Pero las veré, vi que había un montón. O sea, entré en el Sí, canal cuando me dijiste y vi que había un montón, a gente además muy interesante. esta es la número 49, ya es esta. Sí, sí, no, he visto además nombres que me interesará escuchar alguna entrevista. Pues a ver, yo sobre todo si me tengo que definir por fuera, digamos, del ámbito del ajedrez, me definiría como padre, ¿vale? Digamos, que fue lo que marcó un poco las decisiones de mi vida en los últimos años. Ser padre cambió todo, cambió mis objetivos, mi profesión, mi lugar de vida incluso y mi trabajo. O sea, lo cambió absolutamente todo. Mm. Supongo que también afectó a tu carrera ajedrecística y sobre todo nos vamos a centrar en ajedrez, ¿no? Por, Hmm. por ser un canal enfocado en eso. Entonces, para ir calentando motores, cuéntame un poco cómo aprendiste a jugar. Yo aprendí, o sea, mi padre es aficionado al ajedrez, tiene más o menos 1900, 2000, y aprendí, la verdad es que viéndole jugar. O sea, muchas veces en la vieja época donde la gente iba a las casas de los demás a jugar al ajedrez, que ahora ya no sucede, pues mi padre pues siempre venía gente a jugar y yo me quedaba ahí viendo. Y, y luego viendo aprendí un poco los movimientos, incluso hasta metía la zarpa ahí, con 4 años, metía la zarpa para sugerir jugadas. Y luego, curiosamente, aunque yo de eso no me acuerdo, pero no sé, no se entere mi madre, curiosamente fue ella la que me enseñó los movimientos ya un poco más en profundidad. Y después ya cuando le cogí gusto, pues ya aprendía jugando, sin más jugando con mi padre. Al principio mi padre me dejaba lo típico dama y 2 torres de ventaja, cuando le empecé a ganar solo dama y ya cuando le empecé a ganar pues ya jugábamos partidas normales. No existían métodos de enseñanza de aquellas y estuve así hasta los 8 9 años, que fue cuando llegó, tuve la suerte, porque al final casi siempre en la vida tienes que encontrarte un factor de azar. Tuve la suerte de que Pablo Glavina vino a vivir a Nigrán, que es mi pueblo, es donde yo nací, donde yo crecí, y él recaló ya muy joven, era en el año 91 o 90, recaló en Nigrán y entonces ya empecé a ir a sus clases y fue un poco ya la explosión. Ahí empecé a competir a los 11 años. Hoy en día, si a los 11 años no has competido, no eres nadie, pero de aquella era bastante habitual empezar más tarde. Mm. Sí, justo hablas de métodos de enseñanza. Sobre Mm, eso profundizaremos un poco más adelante. Los 7 colores de ajedrez educativo se refieren, haciendo un poco una analogía a los cinturones de las artes marciales, mm. desde blanco, si no me equivoco, hasta amarillo. No, perdón, hasta negro. Hasta negro, sí. Y, y cada color es una fase, ¿no? Es Empieza un siendo nivel, sí. conocer los principios del ajedrez moderno y
si quieres contárnoslo un poco más adelante, luego te Sí, sí. preguntaré sobre eso. Sin problema, sin problema. Sí. Y cuentas que con 11 años empezaste a competir y leí en otra entrevista que tú empezaste en el Club Marcote, que en Galicia fue un club muy importante históricamente. No, no es correcto. No. ¿Mm? Yo empecé en el club de Nigrán, En ¿vale? el El La club Roca. no, no, La Roca no existía. Había un club de ajedrez Nigrán, que ya no Ah, existe como tal, que se jugaba al lado del ayuntamiento de Nigrán. Había una pequeña oficinilla ahí donde jugábamos. Y digamos que empecé ahí, pues a raíz un poco de la llegada de Glavina, mi padre junto con otros fueron los fundadores, digamos, del Club de Nigrán, y empecé ahí hasta los, diría, 13, 14 años, que fue cuando me fui a Marcote. Pues ya cuando ya tenía 2.300 o similar, ya me ficharon. No, aparte coincidió la época en que Vallejo fue a Marcote y me hice amigo de él, coincidimos mucho, venía los fines de semana a mi casa, porque claro, estaba ahí en una residencia y los fines de semana se quedaba vacía, entonces muchos venían a mi casa, pues al final terminé jugando allí en Marcote con él. Mm. sí. Además, en el Marcote, mucha gente gallega, porque yo soy gallego, me contó que hubo gente como Kasparov o grandes eminencias del ajedrez. ¿Tú coincidiste con alguna de estas personalidades? Coincidí con casi todas las que estuvieron, sí. Digamos que Kasparov a mí me pilló muy pequeñito, que fue un poco la que le dio el nombre a la escuela, ¿no? La escuela es Kasparov Marcote, ¿no? Fue a hacer unas simultáneas, la verdad es que no recuerdo el año, pero yo todavía era muy, muy, muy pequeño y sí, lo vi, pero no, nada más. Después ya coincidí con Kasparov varias veces, en competiciones, yendo con Vallejo y cosas así. Pero a medida que iban llegando eminencias, digamos, a Marcote, coincidí con todas, claro. Realmente yo no entrenaba con ellos, ¿eh? O sea, en Marcote llegué a estar, pero solo compitiendo. Tuve un momento dado, no recuerdo muy bien la edad, creo que era con 13 años, hubo ahí un punto de inflexión en la que me ofrecieron entrar en Marcote como Vallejo, más o menos, ¿no? O sea, que al final también fue el Divis. Divis estuvo en Marcote también. Digamos que a mí me ofrecieron una situación similar a la de Vallejo, pero pues a nivel familiar lo hablamos y decidimos que me iba a quedar en mi colegio y en mi casa, digamos. Pero los conocí a todos, de hecho por ahí pasaron un montón de grandes maestros. Mm. ¿Puedes contar alguna anécdota interesante con alguno de ellos? Hombre, tampoco tuve mucha convivencia con ellos. Tú piensas que yo era muy pequeñito. Digamos, con el que más pude llegar a convivir quizás fue con Zenón Franco, que fue como la última etapa que tuvo Vallejo, que estuvo con Zenón Franco. Pero bueno, si te digo la verdad, no recuerdo, no recuerdo así muchas anécdotas con Zenón. Sé que bueno, Zenón pues tenía esa tranquilidad, ¿no? Es una persona súper tranquila, y yo era una pesadilla, ¿no? Digamos que a esa edad yo era toca narices a más no poder. Entonces, siempre me miraba un poco mal. Sí. Zenón Franco, por si alguien no lo conoce, pero bueno, es muy famoso, es el autor de la serie de libros Usted juega. Mm. Y muchos más, hizo muchísimos libros. Mm. Vive ahora en Ponteareas, bueno, toda su vida vivió en Ponteareas, o sea, es un gallego más, digamos. Vale. Después me contabas antes de la entrevista, que estuvimos hablando un poquito, que con 28 años te fuiste a Navarra. Mm. Cuéntanos un poco qué cambio supuso eso en tu carrera como ajedrecista y también, claro, en todo lo que rodea al ajedrez, sobre todo también eh, hablando del tema de la promoción de este deporte. Mm. A ver, yo creo que mi cambio como ajedrecista no se produjo ahí, sino que se produjo más bien a los 20 años. 20, 19. El año 99, digamos que fue un poco un punto de inflexión en que yo empecé a estudiar historia en la universidad, ya descubrí muy rápido que no era lo mío. Entonces dejé la carrera en primer año y ahí decidí, antes de embarcarme en lo siguiente, que al final terminé haciendo informática, decidí dedicarme al ajedrez un año, a probar, a ver qué tal. Y lo hice. Y entonces me puse a jugar torneos, entrené bastante, viajé muchísimo, e hice torneos súper buenos. De hecho, diría que el torneo más duro que gané en mi vida fue en ese año, ¿no? Fue un torneo en Madrid bastante potente. Subí muchísimo elo, de hecho me puse en 2500 virtual, aquellas. Eh, pero no me gustó, no me gustó. No me gustó la competición, no me gustó. Había. Yo creo que eso ha cambiado un poquito también, pero había demasiado chanchullos, demasiadas tablas sin jugar, estaba todo el pescado vendido. No me gustó estar de aquí para allá viajando todo el rato, o sea, no estaba a gusto, no lo pasaba bien. Y aparte a mí hubo un punto de inflexión ahí que yo creo que fue el que influyó sobre todo en que ese año decidí dejarlo.
Dejar el ajedrez no, pero digamos, rechacé de pleno ya dedicarme al ajedrez como jugador, que fue en un campeonato de Europa. O sea, fue un poco mala suerte también. Ya te dije antes que el azar muchas veces influye en que las cosas. Pero hubo un campeonato de Europa en Avilés, que yo creo que fue en el año 2000 ya. Eh, pues yo venía de hacer un verano súper bueno, campeonato, y me puse enfermo, ¿no? Entonces, jugué la primera ronda, más recuerdo que la primera ronda fue contra Fernando Sánchez ayer, de casualidad, en un vaso europeo, te toca contra Fernando Sánchez, Sí, otro y jugador gallego. hicimos tablas en 10, porque yo tenía fiebre, ¿no? Y entonces pedí al organizador, a la Federación Española, pues retirar. Y bueno, esas me convencieron que claro, que era muy importante, que le había quitado una plaza a otra persona y que hiciera el esfuerzo. Y entonces seguí y fue una debacle absoluta. O sea, recuerdo que estaba en 2500 virtual en ese momento y en ese torneo debí bajar 45 puntos, que con K10 no es tan fácil. ¿Vale? Entonces bajé 45 puntos, perdí un montón de partidas y me fui con un sabor de boca entre mis vivencias, digamos, estar viajando, que no me había convencido mucho el sistema, de ver un poco también los chanchullos entre comidas, entre muchos maestros, y ya rematarlo con eso, pues yo volví a casa y dije, ya está, ya he probado. A nivel de resultados me fue muy bien, porque realmente subí como ciento y pico puntos de Elo y hice una norma de gran maestro incluso, sin ser EMEI, yo no sé si era EMEI de aquella. Eh, Me fue muy bien de resultados, pero no, decidí que no iba a ir por ahí. Entonces me puse a estudiar informática. ¿Qué pasa? Que luego empecé a trabajar en Marcote, pero en Marcote empecé a trabajar una especie de mixto, de informático, y fui cogiendo cositas de la escuela de ajedrez poco a poco, ¿no? De aquella estaba Tallarico, después llegó Hoffman, o sea, digamos que convivía con ellos, les ayudaba a organizar los eventos, daba alguna clasecita de ajedrez allí, pero también era el informático, informaticé toda la empresa, que bueno, vivía en la de piedra, en lo que es informáticamente hablando. Y bueno, a 2008, digamos que fue como un impulso ajedrecístico, entre comillas, porque cuando decidí irme, que me fui con una chica, básicamente, o sea, me fui por amor. Claro, dejé todo lo demás, ¿no? Dejé todo lo de Marcote, dejé todo, y entonces ya solo me quedaba un poco el ajedrez. Entonces, digamos que cuando llegué a Navarra, fui un poco sin nada, y lo que conseguí rapidísimamente son cosas de ajedrez que ni siquiera las busqué. O sea, en Navarra, pues quitando de la villa, no había nada. Y la gente se enteró de que iba por ahí y me empezaron a buscar, a llamar rápidamente. Estaba en un club, en otro club, en otro club. O sea, fue un despegue súper rápido que ya no me dio tiempo a buscarme la vida con otra cosa, porque rápidamente tenía el ajedrez muy cubierto. Y en ese sentido volví a competir un poco más, pero ya competía de otra manera. O sea, ya, digamos, de hecho, competía por placer, básicamente, ¿no? Sí. Am, Cuentas que te fueron surgiendo cosas. No sé Mm. si te refieres a alumnos o a invitaciones a torneos. No, invitaciones a torneos, tuve algún torneillo por ahí, pero sobre todo en Navarra. Hubo una época que se hicieron cerrados muy potentes. De hecho, llegué a jugar contra Morcevich, incluso allí en un cerrado de Pamplona, que sí que me invitaban a jugar porque en Navarra no era fácil encontrar titulados que jugasen. Pero fueron surgiendo, por ejemplo, creamos una escuela de alto rendimiento en Navarra a través de la federación, junto con de la Villa. Nos metimos en esto de lo que comentaste antes del ajedrez educativo. Alumnos, creé campamentos de ajedrez. O sea, digamos que me puse a hacer todo lo que se podía hacer con el ajedrez, me puse a intentarlo. Algunas cosas fracasaron, otras cosas fueron para adelante y estaba totalmente centrado. Era autónomo, ajedrez y digamos que intentaba tocar todos los palos que había de ajedrez. Entré en un colegio también, que digamos que tampoco es que fuera mi especialidad en un principio, pues enseñar la iniciación, pero descubrí que me encanta, la verdad. O sea, descubrí algo que no sabía y lo pasaba súper bien con los niños y probaba cositas con ellos para enseñarles, buscaba jueguecitos, buscaba tal. Y lo fui disfrutando y de hecho también de ahí saqué un poco ideas para esto de los colores, ¿no? Ujú. ¿Puedes poner algún ejemplo concreto de alguno de estos proyectos? Bueno, a ver, yo creo que el que más orgulloso puedo estar es de la primera que comenté, que Navarra, digamos, que es una comunidad pequeñita, ¿no? Entonces siempre quedaba de las últimas en todos los campeonatos autonómicos, de España autonómicos. No había una cultura ajedrecística, había muy poco nivel.
¿vale? Salvo excepciones muy, muy, muy concretas, había muy poco nivel. Y, joder, me daba rabia porque De la Villa, que es una máquina auténtica, estaba allí súper desaprovechado. Él estaba en un club, sobre todo, y bueno, a veces hacía cosas para la Federación Española, pero allí en Navarra, digamos que estaba completamente desaprovechado. Entonces, yo cogí su genialidad como entrenador, ¿no? Que la tiene, y un poco el impulso que tenía yo de hiperactividad, ¿no? En ese sentido, y junto con la federación montamos una escuela de alto rendimiento súper programada, diseñada, estructurada, peleamos por subvenciones, ayudas públicas. O sea, fue un mundo nuevo para mí, porque yo nunca me había metido en un sector, digamos, público, entre comillas. Y de repente, de la nada, salieron campeones de España. O sea, Navarra tuvo durante 4 o 5 años, ahora ha bajado un poquito, pero sigue teniendo un nivel razonable, pero de repente no era ni no es que no fuera la última, es que estaba entre las 5 primeras en muchas veces, en muchas competiciones, ¿no? Entonces eso es un poco decir, bueno, yo he aportado algo, ¿no? A que esto haya sido así, ¿no? Y es así un poco más el orgullo que me queda, ¿no? Entre comillas, el pequeño legado en el que he aportado en Navarra es ese. Después los demás proyectos, lo del ajedrez educativo que comentabas antes, la verdad es que me daba mucha ilusión, pero no terminó de encajar. De hecho, yo creo que ahora está un poco de capa caída. No, no terminó de encajar. No, no es nada fácil. El mundo, es otro mundo en el que yo no estaba, no me había metido nunca, que es el ir a hablar con los consejos de educación, crear un currículo educativo, pelearse con los colegios que tienen distintas materias optativas para escoger y tienes que convencerles, formar a los profesores, que es un mundo totalmente paralelo. Entonces, fue súper complicado, nos esforzamos mucho y al final la impresión que me quedó, por ejemplo, no es como de la otra, que sí que me llevo con un buen sabor de boca y orgullo. Aquí, joder, lo hemos intentado, pero algo hemos hecho mal porque yo creo que no terminó de encajar como nos gustaría. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo es la situación ahora mismo? Pues si te digo la verdad, no sabría decírtelo cuál es la situación exacta. A ver, nosotros conseguimos que saliese digamos, la materia, la asignatura optativa, ¿vale? Que tú dijiste que eran primero y segundo de la ESO, pero también existe como innovación educativa en primaria, ¿vale? Por lo menos de aquella se llamaba así, como esta educación va cambiando cada 2 por 3, de aquella se llamaba materia de innovación educativa o algo similar, que existía, que los colegios podían escogerlo. Y entonces empezamos un proceso de formación al profesorado, también avalado por el gobierno de Navarra. Todos los profesores tienen la obligación de formarse en X créditos al año. Hay un montón de posibilidades que pueden hacer de cursos. Y el ajedrez forma parte de uno de ellos. Y se apuntaban siempre bastantes profesores. Y entonces, de la mano de esos profesores, pues intentábamos ayudarles a integrar el ajedrez. Pero era muy difícil, porque al final siempre tiene que ser, o sea, la lectura que salí yo de ahí es que o el profesor tomaba ese paso y esa iniciativa de forma prácticamente altruista, de hacer esa labor de integrar el ajedrez en el centro, o era súper difícil que se integrase, ¿no? Y, y yo creo que muy, muy pocos centros la integraron en Navarra. Sé que en Madrid algunos cogieron, porque también hicimos libros de ajedrez educativo por el del Vives, ¿no? Entonces, sé que algunos centros de Madrid los compraron y los implementaron porque nos llamaban a nosotros para que fuéramos a formar a los profesores a Madrid. ¿Vale? Eso también lo hicimos algunas veces. Pero creo que el éxito fue muy bajo, de hecho yo no lo llamaría éxito siquiera, ¿vale? Para mí tenía un potencial increíble. El ajedrez educativo además no se vendía como deporte, entre comillas, se vendía como una actividad para mejorar las competencias educativas, ¿no? Utilizabas el ajedrez como herramienta educativa, no como deporte. Y después dabas la posibilidad de que, bueno, si alguien quiere salirse un poco de ahí, pues puede federarse y acudir al ajedrez como deporte, ¿no? Era otro enfoque, ¿vale? Pero vamos, yo creo que la situación ahora es bastante floja. De hecho, sacamos nosotros un libro como del Vives, que ya no se comercializa, creo que este año dejó de comercializarse, significa que no lo compran. Hay otros libros con Anaya, que creo que tampoco se compran, y Santillana, me consta que invirtieron con un equipo además tremendo, de gente tremenda. Hicieron unos libros también que tenían muy buena pinta, yo llegué a ver un poquito, y ni siquiera llegó a salir. O sea, debió ser como una especie de boom, que de repente la caída fue tremenda y ahora yo creo que está totalmente, ahora son iniciativas personales y particulares que van por aquí coleteando, conferencias por aquí, conferencias por allá, pero creo que lo hemos perdido ese tren, ¿no? Igual hay que volver a reenfocarlo de alguna manera. ¿Por qué crees que fracasó?
Pues yo creo que por la dificultad de integrar todo esto en los centros educativos. Aparte de que cada comunidad autónoma es un mundo, cada comunidad autónoma se rige por sus propias normas educativas, así como el ajedrez ya en el 96 fue aprobado por el Parlamento Europeo como una asignatura no sé qué, no sé cuánto. Después en España creo que fue en el 2011, no recuerdo el año, quizás fue más tarde. El propio Parlamento español impulsaba el ajedrez como herramienta educativa. O sea, tuvo apoyo político a más no poder, pero luego te enfrentabas ahí cada autonomía es un mundo muy distinto. No es que se cerrasen a hacerlo, también estaban todos, el ajedrez todo el mundo lo veía como bueno. Yo siempre cuento la anécdota de que hubo una época que yo fui a los colegios, a las asociaciones de padres y madres o a las directivas de los colegios, depende de quién fuese, para que metieran el ajedrez como actividad. ¿Vale? Yo hice un listado de colegios y dije, va, voy a visitar a estos, pam, 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 y que metan el ajedrez. No para dar clase yo, sino para que haya ajedrez. ¿Vale? Y luego incluso me ofrecía buscarles algunos chavales de monitores o cosas así. Y entonces me acuerdo que fui a una entrevista y antes que yo estaba una chica que iba a enseñar el ábaco, que me ¿Él? pareció el ábaco. Ah, Ábaco, no sé si sabes lo que es. sí, sí, sí. También parece ser, yo no lo sabía, es una especie de asignatura optativa que ofrece. Bueno, hizo una presentación delante mía, una maravilla. O sea, sacaba ahí unas cosas, unos juegos de la mochila tenía unos documentos, tenía unas diapositivas. Tenía una maravilla ahí para exponer que me dieron ganas de aplaudir al terminar, ¿no? Y luego llegaba yo. Yo fui con las manos vacías. Yo, hola, pues mira, el ajedrez, pues oye, pues empecé un poco a soltar un poco los beneficios del ajedrez, de que yo opinaba, que tal, no sé cuál, y un poco la defensa del ajedrez, pues como asignatura para estructurar la mente. Bueno, pues digamos, exposición fue lamentable en comparación con la de esta chica y escogieron el ajedrez. O sea, el ajedrez se vende Sí, solo, porque ¿qué padre no le gustaría que sus hijos aprendan ajedrez, ¿no? Entonces, es muy fácil de vender y fácil de vender a los colegios, fácil de vender a los padres, fácil de vender a los gobiernos, pero sin embargo, dificilísimo de integrar en un sistema educativo. O sea, yo creo que eso fue un poco o nuestro desconocimiento, que tampoco que es cierto, aunque uno de los del equipo que mencionaste, Carlos Soler, es profesor de toda la vida y tiene experiencia en eso. De hecho, sin él, el currículo educativo no hubiera salido adelante ni de broma, ¿vale? Pero después te enfrentas cada autonomía y dentro de cada autonomía a cada tipo de colegio y dentro de cada tipo de colegio a cada funcionamiento interno. Bueno, es que casi tienes que ir colegio a colegio para poder integrarlo, ¿no? Entonces, me pareció que no fuimos hábiles en eso, no fuimos capaces de aprender cómo enfocarlo o quizás nos faltó esa energía que nosotros pensamos, bueno, ya está, ¿no? Currículo educativo, ¿no? Pues ya está, pero no, igual había que ahora visitar a los colegios, hacer comerciales, ¿no? Pero también es una energía que nadie paga. O sea, yo cuando iba a los colegios nadie me pagaba por ir, o sea, yo lo iba porque quería, ¿no? Pero igual nos faltó ese impulso final de, venga, ahora vamos a visitar a todos los colegios de Navarra, uno a uno, con el currículo educativo aquí, el apoyo del gobierno de España, de Navarra, de Europa, tal aquí, y que lo metan sí o sí. Igual fue lo que nos faltó, ¿eh? O sea, nunca se sabe, ¿no? Cuando algo fracasa, como que te quedas un poco sin saber un poco qué pasó, ¿no? Mm. Bueno, ahora me gustaría que me hables un poco de ese método de los 7 colores Mm. y si lo podría aplicar algún padre, madre, entrenador con los niños y, y eso, en qué consiste y si es aplicable. A ver, los 7 colores fue una idea que, sobre todo de Julián Pérez, que es uno de los que nombraste tú, y un paralelismo con las artes marciales, precisamente. Además, mi mujer también es cinturón negro, o sea que, vamos, encajábamos perfectamente. Realmente, la única herramienta, digamos, innovadora, por decirlo de alguna forma, en los 7 colores es, bueno, buscar ese distintivo de niveles que no existen en ajedrez, salvo quitar quizás el elo, ¿no? Lo que pasa es que el elo ya es algo muy, entre comillas, deportivo federado, ¿no? Entonces, el ajedrez lo que se intentó es una separación absoluta entre lo que es el ajedrez federado del ajedrez como herramienta educativa y darle niveles y motivaciones distintas pues a los alumnados, ¿vale? Entonces, cada uno tendría su color, que de hecho en su momento sí, no llegó a hacerse, pero quería, pues, así como existe el cinturón, pues yo qué sé, se quería diseñar pues, una entrega homologada de que tienes el color naranja, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente los 7 colores es como una idea estructurada de cómo premiar y cómo motivar el aprendizaje. Lo que es el ajedrez en sí
es como cualquier otra enseñanza de ajedrez, eso no cambia. En lo que sí que se aportó es en buscar paralelismos, digamos, por ejemplo, a herramientas, como con el ajedrez podías utilizarlo, pues herramientas para hacer cosas más a la geometría, más a la matemática, más a la memoria, más al lenguaje, es decir, intentabas buscar, utilizar el ajedrez pues, para fomentar las otras competencias educativas, ¿vale? Entonces, eso es un poco la, entre comillas, innovación, porque no en Andalucía, ¿vale? Con ideas un poco distintas, pero al final buscando la misma esencia. ¿Es aplicable? Por supuesto, hombre, en los clubes de ajedrez no. En los clubes de ajedrez se enseña ajedrez, ¿vale? Entonces, ¿esto es aplicable en familias? Sí, sí, o sea, de hecho es coger el libro y ir siguiéndolo y de hecho incluso el padre, tienes un manual del profesor, ¿no? El padre puede ir seleccionando distintas cosas que a uno no le convence, pues no la hace, entonces va avanzando. ¿Cómo, ¿Es la cómo? revolución? No, o sea, te digo, no. De hecho, nos quedamos un poco con mal sabor de boca. De hecho, el propio Julián no le gustó mucho cómo quedaron los libros, porque fueron realizados con mucha prisa. Nos contactaron los de Delibes, nos pusieron unos plazos de entrega. Bueno, nosotros queríamos pensar muy bien los ejercicios, queríamos pensar demasiado bien, ¿no? Tardábamos mucho en hacerlo. Nos pusimos cada uno pues, algo para hacer. No lo bueno, llegamos a tiempo, pero al final nos dio la impresión como que queríamos sacar algo que se venda y ya está, ¿no? Y nos quedamos un poco desilusionados en ese sentido, aunque los libros no están mal, pero nos gustaría que se vieran mucho mejor, Mm. ¿vale? Hay, Entonces, hay una página web que creo que es ajedrezeducativo.org, ujú, am, donde se habla de este método. No sé sí. si conoces. Sí, claro. Sí, pertenecí, digamos. Ahora cuando me fui de Navarra, pues digamos que me desvinculé del ajedrez prácticamente en la totalidad. O sea, yo ahora ajedrez no hago nada. Entonces fui dejando cosas y bueno, y aprovechando un poco también, pues que lo de los libros tampoco parecía que funcionaba, lo de incluir el ajedrez en los colegios no funcionaba, pues en la UNED sí que funcionó mejor, pero claro, al final necesitas que funcionen todas las patas, si no, no consigues montar una mesa, ¿no? Y yo seguí dando clases en la UNED durante un tiempo, pero también lo fui dejando. Ahora mismo no tengo vinculación con eso, ni sé cómo les va. De vez en cuando hablo con ellos y tal, pero tampoco sé cómo les va. ¿Por qué en Mm. la página pone algo interesante o innovador? Había un artículo explicando qué significaba cada color y... Ah, sí. Bueno, eso yo creo que no se cambió. Entiendo. Mm. Mm. Vale, era por si sabías si había materiales en esa página. Vale. Materiales hay. Yo lo que no sé es si son descargables o hay que escribir allí y te los mandan. Además, Mm. Julián es de esa visión del todo abierto, todo abierto. Entonces, si él tiene 7.000 ejercicios y tú los quieres, te los manda. Y te dice, oye, si tú tienes 1.000 más, me los mandas. Y así tengo 8.000, ¿no? O sea, es un poco una visión abierta de lo que es el ajedrez educativo. Ujú. Pues nada, os dejaré el enlace a esta web en la descripción para que podáis ir si os apetece. Vale, ahora me voy a centrar en otra faceta tuya, Mm. que promoviste el ajedrez educativo yendo a colegios, formando a gente, pero además también en cuanto a promoción del ajedrez, fuiste organizador del Carlos I Silgar Mm. desde el 2013-2019. Dije antes que No, era el de no. Saint-Saëns, perdón, Desde mucho antes, desde mucho antes. sí, Organicé 13 ediciones. Incluso antes se llamaba de otra manera y tuvo otras dos ediciones que también organicé yo. Sí. Muchos vale, años, muchos años. Pasa que vale, hubo un año que no se hizo. En el 2008, creo que fue cuando me fui a Navarra, ese año no se organizó. Luego, desde el 2009 en adelante, todos los años hasta el 2021, diría yo. vale, pues me equivoqué mirando en la página web de la FIDE, porque hay Mm. un apartado que habla Se de cambió de que... nombre, cambio de nombre. Entonces, igual por eso en la FIDE no reflejaba. Vale, 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 ok. Tuvimos un problema con el nombre. No recuerdo cuál era. El nombre, no sé si era Carlos I, o sea, tenía un nombre, digamos, que podía entrar en conflicto, y entonces le tuvimos que poner Carlos I Silgar, para que... Tuvimos que cambiar el nombre por temas eh, protocolarios, básicamente. Ujú. Vale, vale, pues disculpa ese error, supongo que será por eso que en la FIDE no aparecen todas. Mm, Pues bueno, lo organizaste hace muchos años, como comentabas. mm. Dije antes que era en San Xenxo, pero ahora estoy Sí, dudando si era San Xenxo Mondariz. Sanchenso, ¿tú no estuviste nunca en ese torneo? Vale,
Sí que estuve, Ah, pero por un momento dudé si era ese o era de Mondariz. San Xenxo, vale, entonces lo había dicho bien. mm, Lo jugué un año ya. me suena, Ah, sí. eso era un buen torneo. Mm. Y nada, quiero que me cuentes un poco cómo es la experiencia de un organizador, cuáles son los principales problemas, las partes positivas y cómo se organiza un torneo. Con mucho trabajo. A ver, lo primero es que si quieres organizar un torneo, eh, tu labor inicial durante bastante tiempo al principio tiene que ser puramente altruista, eso tiene que quedar bastante claro. Vale, después, dependiendo un poco cómo te muevas, ya consigues patrocinadores y consigues subvenciones o lo que sea, pues puedes intentar pensar en sacarle beneficio, pero vamos, que no va a ser algo para hacerte rico, desde luego. El problema principal de todos los torneos es el de casi todas las cosas de la vida, que es conseguir el dinero, ¿vale? Yo tuve la suerte, entre comillas, que el hotel estaba muy involucrado, ¿vale? Entonces el hotel estaba muy involucrado poniendo tarifas muy baratas para el hotel que era, porque el hotel era espectacular, ¿vale? Muy baratas. Y además también ponía algo de dinero. Entonces, junto al dinero que ponía el hotel y al dinero que sacaban de las inscripciones ya, casi se podía cubrir, ¿vale? Luego tienes que pagar el árbitro, luego tienes que pagar pues, los gastos. Yo iba comprando cada año material nuevo, etcétera. Entonces, digamos que, bueno, lo comido por lo servido casi siempre. ¿Vale? Algún año perdí un poquito, otros años ganaba un poquito, ¿vale? Pero bueno, nunca lo enfoqué como un negocio, sino como un placer, ¿vale? También lo enfocaba porque como yo vivía fuera, pues era una forma de arbitrar a mi padre, nos pasábamos 10 días en ese hotel, yo lo enfocaba un poco como unas vacaciones. El mayor trabajo de organizar un torneo es previo al torneo. Una vez que el torneo arranca, salvo que haya un problema grave, como pasó el 2021 con lo de la pandemia y tal, salvo que haya un problema grave, debería ir solo, funcionar solo. Un torneo de ajedrez, una vez que está en marcha, no da muchos problemas. Entonces, ¿cuál es el trabajo previo? Tener una base de datos de contactos súper grande a la que dirigirte. Eh, Estás todo el año recibiendo preguntas, inscripciones, gestionar los alojamientos, porque los alojamientos los gestionaba yo. Entonces gestionaba alojamientos de 45 habitaciones en el hotel. O sea, se llegaron a alojar un montón de gente. Entonces al final, pues oye, que yo llego para comer, que yo llego no sé qué, que yo llego un día tarde. O sea, te quita tiempo, ¿no? Pero, y luego paciencia, porque cuando hagas un evento, si alguna vez haces algún evento de este tipo, la primera edición te va a parecer que es un fracaso y la segunda quizás también, porque al final en el ajedrez hay muchos torneos, la gente le gusta siempre ir a los mismos, o la gente tiene reservado unas fechas específicas para ir a alguno, yo qué sé, los que van a Benasque siempre van a ir a Benasque, cosas así, ¿no? Entonces, al principio no te viene la gente por muy agradable, vamos, si pones 70.000 euros en premios, pues consigues que venga la gente, ¿no? Pero un torneo, digamos, estándar, con premios más o menos normales, no te viene. Entonces, empieza la primera edición, creo que fueron 55 personas, de los cuales alojados, pues había muy poquitos, ¿vale? Entonces, claro, es una carrera de fondo, ¿no? Y luego ya en las últimas ediciones venían 170, 180 y de hecho seguía creciendo y creciendo. O sea, yo creo que si se siguiese haciendo, pues ya estaría por encima de los 200, ¿vale? Pero realmente yo lo enfocaba un poco como vacaciones, entre comillas. Es decir, era un trabajo previo que hacía para después pasarme pues, con la familia 10 días en el hotel. Hombre, obviamente siempre tienes que estar preocupado por el torneo. Hacíamos actividades, que si torneo de pádel, que si íbamos a los karting, que si salíamos en piragua. O sea, al final estabas organizando cosas ajenas, digamos, al ajedrez que ya estaba en marcha. Pero bueno, para mí era entretenido. Aunque llegó un momento, de hecho, que también influyó en que se dejase de hacer, pues que ya había perdido un poco la motivación. Ya, bueno, ya llevo aquí 13 años, ya también coincidió con los hijos. Al final, cuando tienes hijos, pues las prioridades cambian, ¿no? Y entonces ya no tienes tiempo, ni energía, ni cosas así. Pero bueno, aún con hijos, llegué a organizarlo unos años y venían ellos al torneo. Me acuerdo que en las primeras ediciones yo jugaba también. Entonces dejé de jugar un año, que pasó algo curioso, porque claro, ahí tenía un patrocinador ese año. Y pues yo qué sé, en la séptima ronda o así, me reuní con el patrocinador, con el director del hotel y yo. Y bueno, ¿qué tal va? Muy buen rollo, además, muy buen rollo con la gente. Y, ¿cómo va? Tal. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal va el torneo? ¿Quién gana? ¿Quién va ganando? ¿Un ruso o tal? Y yo me quedé así. Pues yo, ¿cómo que tú? Sí, ¿pero tú estás jugando? Entonces me dije, sí. Entonces se me queda mirando. Pero entonces tú consigues el dinero. Tu padre arbitra. Tu novia arbitra. De aquella mi novia arbitraba también. Eh, y ganas el torneo. Bueno, claro, yo me quedé pensando yo.
pues tienes razón. O sea, visto desde fuera quedaba muy, muy raro todo, ¿no? O sea, y de hecho, yo soy totalmente antitablas, ¿eh? O sea, odio hacer tablas. Pero claro, dije, hostia, tiene razón, ¿no? Entonces, en las dos últimas rondas pedí tablas sin jugar. Bueno, sin jugar no, o sea, jugué 10 tablas, 10 jugadas, pedí tablas, me las dieron y casi gano el torneo, o sea, quedé segundo. O sea, sería la primera vez en la historia que alguien gana un torneo sin querer, ¿no? O sea, porque me quedé así pensando de, hostia, tienen razón, ¿no? O sea, si ahora gano el torneo, visto desde fuera queda súper feo. Y ya no volví a jugar, ¿no? Bueno, a ver, tampoco tan feo porque al final en ajedrez el árbitro no tiene, o el Bueno, organizador no tiene ningún la papel mujer del dentro de César, algo. ¿no? Como dicen, no solo tiene que serlo, sino parecerlo, ¿no? O sea, si Ya, mi padre, mi novia arbitran, si yo consigo el dinero, yo invito a los maestros. Bueno, la verdad es que suena muy ya, raro, suena muy feo. ya puede ser. Vale, ahora te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con tu faceta de entrenador, Mm, porque eso a la gente de la audiencia seguro que le interesa mucho los consejos que les puedas dar. Entonces, este ya se está convirtiendo en un clásico. mm. Si alguien se vio las últimas entrevistas, va a ver que esta pregunta la empiezo a repetir. Quiero que des consejos para dos perfiles de jugador. Tanto para dos perfiles, niño y adulto, ¿vale? Entonces, el primer perfil es alguien que está empezando a jugar. ¿Qué consejos darías a niño y adulto? A niño y adulto. A niño le aconsejaría directamente que se meta en un club para hacer vida social, porque para mí lo importante para que tú quieras seguir mejorando, porque para mí es toda una retroalimentación, es que tengas amigos y disfrutes yendo a los torneos, porque competir es fundamental. Si tú quieres mejorar como niño, bueno, y como adulto también, no sirve estar en casa chapando ajedrez, no sirve para nada. Tienes que competir, sufrir las derrotas, sufrir. Al final, los mayores errores que cometes se te quedan grabados. O sea, tú seguramente, bueno, a lo mejor recuerdas algún remate maravilloso que hiciste en tu vida, pero seguro que recuerdas más cagadas de las que hiciste y esas se te quedan grabadas y no las vuelves a cometer, ¿no? Porque afrontas esa frustración en el momento, ¿no? Entonces, competir es fundamental. Y si tú encima vas a competir con amigos, entonces vas a querer ir a los torneos y eso te hace mejorar, pero vamos, sin querer. Luego ya, dependiendo del nivel que quieras llegar, pues tendrás que trabajar más o menos en casa, ¿no? Eso es innegable, ¿no? A la hora de cómo trabajar, hombre, pues sí, tienes que tener también un poco la suerte de que toque un monitor, entrenador, que lo haga bien y que lo haga con ganas y que le guste, ¿no? Eso, suerte, la verdad es que es suerte, ¿no? Herramientas de aprendizaje autónomas no existen para los niños. Te puede ayudar, pero no te va, o sea, en comparación con un entrenador o un monitor que te oriente bien y que lo haga bien, que no hay tantos que lo hagan bien, no hay color, no hay color, ¿eh? O sea, ahí lo tengo muy claro, aunque suene un poco antiguo, pero es así. De Ahora cara a los para... adultos, de Sí, cara a los adultos, de iniciación, la verdad es que es un poco frustrante para ellos. Y es difícil afrontar. La verdad es que yo no sé qué consejo podría darle a un adulto que a lo mejor va a un torneo y le toca a un niño de 9 años y le gana. Porque pasa. Y eso es súper difícil de gestionar y puede desmotivar, ¿no? Entonces, yo los adultos más que nada un poco depende también por qué hayan empezado, ¿no? Hay algunos que empiezan porque su hijo empieza, o algunos que empiezan pues porque, de pequeño jugaba y tal. Pues esos, hombre, si son capaces de gestionar esa frustración de que a lo mejor van a un torneo y pierden hasta con los niños que se sacan los mocos en la partida, pues adelante, que lo disfruten. Y si no, pues casi les recomendaría más que lo intentasen por internet, mm, que se juega, entretiene. Yo conozco muchísima gente que no estuvo en la vida que juega por internet, pero muchísimas, ¿eh? O sea, me lo encuentro cada día uno. Es mm. asombroso la cantidad de gente que juega al ajedrez y no lo sabemos. Sí, muchas veces cuando vas en transporte público, ves a la persona de al lado y es Sánchez.com. Es, Sí, sí, sí. Millones, tienen millones de usuarios. O sea, es espectacular. sí, sí. Esto hace unos años no pasaba. No. Y después, el segundo perfil ya es distinto a este, porque mejorar al principio es muy fácil, pero llega un momento en que te estancas. Mm, Suele ser, no sé, a los 17 años, 22 años, 25 cuando toque, mm. pero suele ser alrededor de los 20 más menos 3 que te empiezas a estancar. ¿Qué aconsejarías ahí? Bueno, yo no creo que haya una edad específica, pero lo que sí que está claro, lo que he visto a lo largo de todos estos años de entrenador, es que la evolución va a saltos.
¿vale? Entonces tú a lo mejor, pues de repente de los 16 a los 17 subes 100 puntos, te crees el rey del mambo, te lo digo porque me pasó, y de repente ves que de los 17 a los 18 y medio no subes, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué he hecho mal? ¿No? Pero realmente no es que estés haciendo nada mal, ¿no? Estás como configurando tu cerebro, asentando conocimientos, y entonces ahí la paciencia es fundamental. Es decir, si tú ves que estás 2 o 3 años estancado y como que te dejas de lado y ya dejas de entrenar y tal, entonces te estancas para siempre, ¿no? Luego, obviamente, pues cada uno tiene sus capacidades y su límite de alto que nadie sabe. Pero bueno, realmente la paciencia me parece fundamental para evitar ese estancamiento, ¿vale? Perseverancia, paciencia, eso es fundamental. Hay jugadores que tienen esa cualidad. No es tan fácil, ¿eh? Yo entiendo que no es tan fácil. Y después hay muchos jugadores, de hecho, seguramente te has encontrado con alguno. "Jo, este tío tiene 200, 300, pero analizando con él es una auténtica máquina". Luego en las partidas, pues se deja la fruta, ¿no? Entonces, esa persona, que ese perfil existe mucho, debería analizar qué le pasa. Y muchas veces no es ajedrecístico el problema. Muchas veces es gestión de la competición, gestión del tiempo, eso es muy, muy habitual, gente que no es capaz de gestionar el tiempo, y de otro tipo de gestión que está relacionado con el ajedrez, pero que es casi más de índole de psicología deportiva. Bueno, la psicología deportiva está, bueno, ahora se está integrando más, pero hasta hace poco era un tabú. O sea, nadie quería hablar de eso. Parece como que, no, si voy al psicólogo es porque tengo un problema en la cabeza. No, la psicología deportiva está para ayudarte a que tú mismo detectes cuáles son tus problemas y te da herramientas para solucionarlos. No es una varita mágica. Te da herramientas para que tú trabajes con esas herramientas, vayas probando y a lo mejor encuentras ahí una forma de saltar. El más común es ese, el de la gente que tiene nivel, que yo he visto muchísimos casos, que tiene mucho nivel, pero que en la jugada 18 le quedan 2 minutos. Es que de esos he visto a punta pala por ahí. Y claro, tú vas y le dices, claro, y aún así tienes 2.500, pero tío, ¿tú te imaginas qué nivel tendrías si gestionases esto decentemente? Pero no consiguen canalizar eso, o porque no encontraron la persona adecuada que le ayude, o porque simplemente te cierras de mente. Eso no es un problema ejercístico, desde luego. Es un problema de de competición. más de competitivo, psicología deportiva, que eso yo creo que ayudaría a cualquier persona que está estancada. Simplemente es detectar el porqué. ¿Que es posible que alguien 2.200 sea su límite de la vida? Lo dudo, ¿vale? Hombre, yo qué sé, si empiezas con 40 años, pues sí. Pero alguien que empieza con 8 años le diga, no, no, es que 2.200 es el mayor límite, el nivel que puedo encontrar en mi vida. No, mentira. A ver, a lo mejor no has estudiado suficiente, no has entrenado suficiente, no has competido suficiente, o te has rendido, ¿no? O sea, no todos podemos llegar a 2.600 ni 2.700, esa es la élite. Pero vamos, si tú tienes una proyección, un entrenamiento, ganas, perseverancia y tal, vas a llegar a un nivel razonable. Entonces el estancamiento muchas veces también es un tema psicológico. Ujú. No sé si he ayudado o te he puesto más dudas en lo que tenías, pero No, 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 esa es una buena respuesta. Hablas de que es importante perseverar y no rendirse. mm, Y ahora también me gustaría que recomiendes algunas herramientas específicas, por ejemplo, táctica de lichess, de ese tipo de herramientas. bueno, es que yo soy de la vieja guardia. Ujú. Pero, a ver, a mí me gustaron mucho, que cuando salieron rapidísimamente los incorporé en todos los planes de rendimiento de la Federación Navarra y los recomendé a todo el mundo, unos libros que se llaman Step by Step, no sé si te suenan. Mm. Son holandeses, de unos holandeses, y son súper básicos. La verdad es que me encantó por lo básicos que eran. Y tienes diferentes niveles, cada nivel tiene como 4 libros, y lo que más me gustó de todo eso es, primero, que no lleva las soluciones, lo cual es una herramienta muy interesante, y segundo, que está súper bien estructurado. Entonces, te estructura un tema. Dentro de ese tema, a lo mejor hay 24 ejercicios y te los va poniendo por orden de nivel. El 24 va a ser más difícil que el primero, aunque sea del nivel 1. Fueron capaces de ir evolucionando por niveles. Después te abarca otro tema distinto, yo qué sé, mates en una, pimba, mates en una con la dama, mates en una con la torre, mates en una tal, y luego tienes uno que se llama mix, ¿no? Entonces ahí tienes todos. Entonces, me gustó muchísimo, aunque por supuesto todo es mejorable, ¿no? Pero me gustó muchísimo, sobre todo ya llegando al nivel 3, que es un poco cuando empiezas a enseñar táctica, empiezas a enseñar conceptos básicos de estrategia. Me gustó muchísimo cómo los estructuraron. O sea, la verdad es que me pareció una revolución en su momento. A lo mejor ahora hay más herramientas por internet. A mí estos ejercicios que encuentro a veces en Lichess o en los de chess.com no los vi. Los de Lichess me parecen muy flojos, porque Lichess parece como que es una recopilación de partidas donde hay
errores, ¿no? Y entonces te dice, bueno, cómele la dama, o estos que te dicen la carrera, ¿no? Que tienes que dar mates en una y a toda pastilla. Bueno, Eso. hay de muchísimos niveles, ¿eh? Hay Sí, ejercicios difíciles. sí, bueno, me imagino que si tienes más ranking tienes Sí, ejercicios sí. más difíciles. A mí no me gustan esos porque no están estructurados. Entonces, vale, sí, te puede ayudar, porque al final es resolver táctica y te ayuda, pero tú lo que necesitas es un poco instaurar patrones, ¿no? Yo siempre fui defensor de los patrones, ¿vale? Entonces, para poder mejorar en el mate de la COZ, tienes que coger 70 ejercicios de mate de la COZ, ver las diferentes variantes que tiene, diferentes posibilidades, nada, y resolverlos todos, entenderlos, y entonces ahí se te queda ese patrón instalado en la cabeza, ¿vale? Y así con todos los patrones que hay muchísimos patrones, ¿vale? Entonces, poner aleatorios sí que va a ayudar, sí que va a ayudar. Al final todo lo que se hace ejercicios ayuda, pero no estructura. No estructura, digamos, te ayuda para el cálculo, pero no te estructura los patrones en la cabeza. Vale, pero bueno, esa es mi visión. Ujú. Vale, ahora te voy a hacer un par de preguntas de la audiencia. Mm, Em, @ajedrezartauro en Instagram para poder hacer vuestras preguntas a los futuros entrevistados. Ahí subiremos una historia previamente a realizar la entrevista y podéis hacer vuestras preguntas. Y seleccionaremos un par de ellas. qué miedo. La primera, la primera es desde España. La segunda la hizo mucha gente, ya te imaginas por dónde va. Mm. La primera es desde España y tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando ahora. Te preguntan si alguna vez te estancaste en algún elo y cómo conseguiste superar esa barrera. Pues hombre, a ver, me estanqué en lo máximo. No, me estanqué. Bueno, como ya conté antes, yo dejé un poco de ya buscar objetivos deportivos muy pronto, ¿no? A los 20 años, digamos que decidí dejar de dedicarme a mejorar mi ajedrez, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, no soy un gran ejemplo en ese sentido. Pero sí que me estanqué lo que comenté antes, ¿no? Digamos que yo di un salto muy grande de los 16 a los 17 o de los 17 a los 18. Un momento dado di un salto muy grande y ya me creí ahí que, vamos, que soy la repera. Además, me acuerdo que incluso hasta me estaba comparando con Vallejo, le vacilaba y tal. Tío, te voy a pasar en un año, ¿eh? Cosas así. Y luego de repente me vino un año de estancamiento total. ¿Qué pasa? Que, que yo tenía de aquellas una confianza extrema a mí mismo. O sea, siempre fui un jugador que, por ejemplo, si yo tenía 2200, estaba deseando que me pusiera un 2300 delante. O sea, era un rollo de 2300, me lo como. Y así. O sea, era un rollo de sentarme ahí con una confianza en la mesa que ahora, por ejemplo, no la tengo, ni de broma, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ayudaba muchísimo a evitar esa crisis de estancamiento. Y luego también me coincidió con una época diferente. A lo mejor si me pasa con 24 años o 25, pues lo puedo afrontar peor. A mí me tocó con una época en que yo iba a campeonatos de España, campeonatos de Europa, yo lo pasaba súper bien. Entonces, 17 años, bueno, estás con los amigos, las amigas. Entonces, ¿que el ajedrez no va especialmente bien? Bueno, tengo otros alicientes más que suficientes como para seguir ahí y de hecho mis mejores amigos de hoy en día siguen siendo gente de ajedrez, ¿no? Entonces, no tuve esa crisis. O sea, tuve esa crisis, digamos, de elo, por llamarlo de alguna forma, pero no me influyó para nada en mi crisis ajedrecística porque yo seguía totalmente involucrado, emocionado y animado a seguir intentándolo y seguir compitiendo. ¿Mm? Entonces, ah, hablas del papel y la importancia de la confianza en uno mismo para Fundamental. no desmotivarse y seguir progresando, ¿no? Bueno, sí, es un resumen Mm, un poco directo, pero puede tener cierta relación. O sea, al final la confianza ayuda, ayuda. Para mí la confianza es una parte fundamental de que mejores los resultados. ujú. De hecho, a lo que comentaba antes, de problemas de gente de gestión del tiempo, por ejemplo, casi siempre tiene mucha relación con la confianza. O sea, entonces, la confianza invade otros campos, ¿no? Pero es un tema de psicología deportiva que es súper interesante. Yo no sé si entrevistaste alguna vez a Carlos Martínez, el No, psicólogo, no, pero pues sí pensé en entrevistar a un psicólogo deportivo en algún pues momento. apúntatelo porque va a ser súper interesante. De hecho yo con él tuve muchas charlas. La primera sesión que se organizó en la FEDA, en la Federación Española de Psicología Deportiva de Entrenadores, me acuerdo que la organicé yo. O sea, yo cogía a todos los que entrenaban en la FEDA de aquellas, estaban todos Mayén, de la Villa, todo, y a través de la FEDA conseguí que buscasen un dinero, una subvención, no sé muy bien cómo lo hicieron, para pagarle a Carlos Martínez a que nos diese esa sesión de psicología deportiva, que fue súper interesante, aunque muy densa en el sentido de que de repente nos encontramos con millones de herramientas que desconocíamos por completo, un potencial abismal en todo lo que nos estaba planteando, pero que no éramos capaces tampoco de canalizarlo.
Pero vamos, me parece súper interesante todo lo que pueda salir de ahí. Mm, sí, sí tenemos una entrevista con Ángel Blanc, Blanc con CH, Mm, que es psicólogo e investiga sobre ajedrez, pero no es tanto dedicado a psicología deportiva, sino más a efectos del ajedrez y ese tipo de cosas. Y Más científico, ¿no? En ese sentido, ¿no? sí, Entiendo. es Mm, investigación académica. mm. Y es muy interesante. Es bastante densa, que hablabas de que la charla aquella fue densa. La entrevista también es densa. Eh, no sé si es la única de la que tenemos varios clips subidos. Tenemos 3 clips. Ajá, mucho rato, Y entonces, sí. os la dejaré por ahí abajo para que la veáis si os interesa. Vale. Muy bien. La siguiente pregunta, ya sabes cuál es. Me la Eh, imagino, sí. Me tengo que poner una capucha, ¿no? O algo, ¿no? ¿Eres o no eres Rey Enigma? Buena pregunta, mira. Tuve que cerrar Facebook, para que te hagas una idea. O sea, de hecho, le escribí al Rey Enigma y dije, tío, macho, voy a empezar a pedirte comisión, porque he tenido tantas preguntas, pero no te puedes ni imaginar la de cosas que me llegaron a escribir al Facebook que yo no sabía qué hacer, no sabía cómo responder. O sea, pero mensajes que yo me he echado las manos en la cara y digo, ¿qué le respondo a esta persona, no? Porque si ahora le digo que no, pues igual le amargo la vida. O sea, es que entonces al final terminaba respondiendo, es un enigma. Terminaba respondiendo cosas nunca decía ni que sí ni que no, pero bueno, es bastante evidente. Yo creo que ahora además en el mundillo ya más o menos se sabe quién es. Eh, pero no soy, yo no soy. Sí, a ver, porque físicamente sí que podéis tener cierto parecido, pero luego el acento no tiene nada que ver, si te fijas, ¿no? Bueno, tiene modulador de voz y disimula mucho, pero sí, ¿Qué tipo de modulador usa? no tengo ni idea. Pero... Uy, no picaste. Vale. De Y todos modos, si lo fuera, te iba a decir que no, o sea que es una pregunta, bueno, pero mucha gente lo quería preguntar. mm, Y me imagino. nunca se sabe, a lo mejor sacamos la exclusiva, ¿no? El otro día fui a casa de mi cuñada y me lo preguntó. ¿Cómo? Ostras. Hay un vídeo en YouTube con 400.000 visitas Lo que... vi, lo vi, ¿Lo lo viste? vi. Sí. Me lo Vamos. mandaron cuando dije que te iba a entrevistar, me lo mandaron para que te lo enseñase. No, sí que lo vi, sí que lo vi. Vi todo eso. Análisis de mi vida. Sí. eh, pero bueno, su conclusión final de que Rey es Roy y Reinaldo, bueno, ya ahí ya se le fue un poco la cabeza. Pero sí, lo vi, pero además salió hace 2 años o algo así, como Sí. todavía era la plena eclosión de Rey Enigma, pues ahí fue básicamente cuando sufrí todo el acoso mediático, entre comillas. Y de hecho el propio Rey Enigma me respondió, pues bienvenido, voy a montar un club de fans, porque claro, no soy yo el único, sino que hay otros maestros a los que también Mm. les dicen, eres tú el Rey Enigma, ¿no? Porque salieron varios vídeos, artículos, diciendo que soy yo, o Divis, o tal, no sé cuál. También hay Pues bromas con Miguel Santos, ¿no? también, o sea, bueno, Miguel Santos es más pequeñito. Sí. Y después hay gente que sí que está muy obsesionada con el tema y hay hasta páginas web con listados de gente. Ah, Que sí. hay personas que conozco yo que físicamente no tienen nada que ver con él y que incluso son hasta menores de edad y no Buah. podrían estar viajando constantemente. Hay, hay Bueno, algunas es una de personas. las Sí, cosas buenas, ¿no? Es decir, ese, digamos, ese fanatismo, entre sí. comillas, es lo que le hace triunfar. No, aparte de que lo hizo muy bien, o sea, hay que reconocer que lo hizo súper bien. Creo que había dicho que había estudiado publicidad, si no me equivoco una vez. Puede ser. Vale. Y ahora, bueno, tengo el recuerdo, a lo mejor me equivoco, pero me suena bastante. Vale. Ahora te voy a hacer un par de preguntas para ir terminando, que siempre hago en todas las entrevistas. Mm, La primera es que me recomiendes un libro, una serie de vídeos y un canal de YouTube relacionados con ajedrez. Vale, empezamos por el final. Yo soy, como dije antes, de la vieja guardia. Yo no tengo redes, YouTube lo justo, con lo cual es difícil que recomiende un canal de YouTube, pero si tengo que recomendar alguno, porque por desconocimiento, básicamente, porque los otros no sé cómo son, yo diría el de Michael Rahal, ¿vale? He de decir que es una recomendación muy fácil porque yo creo que habré visto el suyo 2 veces y quizás ninguno más. Pero a lo mejor algo suelto sí que he llegado a ver, pero no solo acceder a las redes. De hecho, las tenía en sus inicios, Facebook y todo esto lo tenía, pero lo fui cogiendo cierta manía, porque veía el tiempo que me quitaba. Es Eh, muy interesante de ese canal la serie de vídeos de
En la mente del maestro. Mm, sí, sí, sí. No, no, Michael, aparte hablo mucho con él, somos amigos. Mm. Y tiene cosas es así muy perseverante, es muy perseverante, le gusta mucho y cuando se centra en un tema investiga y la verdad es que tiene esa energía que normalmente, pues se nos va apagando, ¿no? Con el tiempo, la motivación, energía que él la sigue teniendo, ¿no? A pesar de que ya va avanzando en la edad, pues sigue teniendo cada vez más energía y motivación, lo cual es genial, genial. Tenéis Después, una... sí, Perdón, sí, perdón, no, dime. sí. Iba a decir que tenemos una entrevista con Michael Raja en el canal. Sí, sí vi que estaba su nombre, sí. Sí. Creo que, no sé si fue la primera que empezó a durar así más tiempo, no sé si fueron 40 y algo minutos. Estoy hablando de memoria, no lo comprobé. Pero creo que fue a partir de esa que empezaron a durar más. Y yo recuerdo en aquel momento que a mí me pareció una entrevista muy interesante cuando la hice. Y es muy recomendable. También os la dejaré por Mm. abajo. Ya sabéis, es youtuber muy famoso con no sé, decenas de miles de suscriptores. Tiene una serie que se llama En la mente del maestro. Él es maestro internacional y va explicando sus jugadas a medida que juega las partidas. Y tiene muchas otras series. También es seleccionador, bueno, no sé si lo sigue siendo, pero al menos hace unos años sí lo era. Seleccionador de Cataluña para los campeonatos de selecciones. Bueno, no sé si seleccionado es la palabra, es entrenador, ¿no? Sí, Él bueno, él ahora debe tener, en los vídeos muchas anécdotas súper interesantes porque desde hace un par de años es como el jefe, bueno, jefe no sé si es la palabra, ¿ves? Encargado de prensa de la FIDE. sí, Entonces va a los campeonatos del mundo, y es maravilloso. Ahí ves la crème de la crème, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces, seguro que tiene cosas súper chulas que contar. Y claro, él mm, entrevistó a toda la élite mundial, ¿no? Entonces, seguro que algo habrá sacado, me imagino, en sus canales sobre eso. sí, sí. Vi alguna entrevista de esas. Mm. Y, y nada, cuéntame alguna serie de vídeos que recomiendas. Serie de vídeos específicamente ajedrecísticos, ¿no? Sí, Te refieres, ¿no? un curso o algo Vale. relacionado. A ver, a mí me gustaba, yo no sé por qué lo cerraron, pero me gustaba la estructura que tenía al principio Chess24. Luego, como todo, ¿no? Al final vas rellenando, tienes demasiado contenido y ya te pierdes un poquito, ¿no sabes? Pero a mí realmente, yo no sé si ahora eso está en algún lado. No sé si se lo borraron, se lo cargaron o se lo pasaron a chess.com. No lo sé. No estoy seguro. Pero a mí me gustaban mucho los vídeos que hacían allí específicos. Por ejemplo, me acuerdo de uno de Ernesto que hacía sobre el peón aislado. O sea, la verdad es que si esos siguen por ahí a algún lado, yo los recomendaría, porque no son vídeos, digamos, de YouTube ni cosas similares, pero son como vídeos, quizás ahora lo más parecido que haya sea lo que hacen en Chessable, pero yo creo que Chessable es más profesional, por decirlo de alguna forma, más grande, más caro también, claro, creo que los paquetes son bastante caros, la verdad es que Sí, no lo sé. Entonces, y son así, estructurados, ¿no? Chessable te pone una apertura, pumba, y te lanzan ahí no sé cuántas horas de vídeo. Esto era más breve, eran como mini vídeos de 10 minutos, aunque a lo mejor el mismo tema tenía 10 vídeos, pero te lo iban lanzando en mini vídeos. Entonces era mucho más llevadero, podías verte uno, dejar el otro para el siguiente, y a mí me gustaban mucho. Yo no sé si estoy recomendando algo que ya no existe, no lo sé, creo, pero era... creo que el Chess 24 ya no está. No, Chess24 ya no existe. Sí, Lo que yo sé es que sí. hicieron con todo ese contenido, porque no deberían perderlo. Mm. Alguna vez hablé sobre ese tema con alguien, pero no teníamos muy claro qué es lo que iban a hacer con ellos, sí. Bueno, yo le puedo preguntar, la verdad, a Divis, porque hablo con él casi todos los días. Mm. Pero bueno. Y luego libros, depende para qué. Es decir, por ejemplo, para formación ya recomendé los de Step by Step, me parecen súper interesantes. Así hasta llegar a un nivel de 2200 o así, súper interesantes, quizás un poco menos, 2100. Y después lo que son libros de lectura en sí, hombre, la verdad es que me gustan mucho. Yo leí mucho en su momento, ahora ya no leo nunca jamás, pero me gustaba mucho los libros de Oresky, me gustaban muchísimo. Es que ya ves que soy muy clásico. Me gustó muchísimo uno que es La estrategia moderna del ajedrez, que ya ves que a mí me gusta como cuando están las cosas estructuradas. Entonces este libro lo que cogía era un tema en concreto, por ejemplo, dinamismo, y te hacía un análisis histórico de dónde venía, dónde nació el dinamismo, cómo era el dinamismo en 1900, cómo fue evolucionando y cómo termina siendo el dinamismo moderno, que es una pesadilla auténtica, ¿no? Entonces, me gustaba mucho el enfoque de los 6 o 7 temas que tenía el libro, cómo los fue desarrollando, ibas viendo, ibas entendiendo cómo evolucionó, ¿no? El concepto, la estructura, etcétera, ¿no? Es una pena, claro, para hacer eso con todos los conceptos ajedrecísticos necesitas 700 libros, ¿no?
Pero bueno, ese escogió los que escogió. En su momento hay algunos conceptos que me gustaban menos que otros, pero recuerdo el de dinamismo, por ejemplo, que al final terminó hablando del ¿cómo era? Hiperdinamismo, no sé cómo le llaman, el que ya se inventó Suba, Mijail Suba, que no sé si te suena, que vamos, Mijail Suba básicamente decía, no importa nada, solo importa el dinamismo, no importa ni la estructura ni el material, y curiosamente el ajedrez está yendo en esa dirección. O sea, ahora cada vez hay muchos menos conceptos estratégicos y se ve como que los chavales de ahora son como máquinas. O sea, son... Claro, es que al final el ajedrez es un juego concreto y a lo mejor antes no era tan fácil encontrar esas variantes, pero hoy en día Exacto. con módulos fuertes como Stockfish, Mm. todo se vuelve mucho más concreto y mucho menos conceptual, ¿no? Sí, exacto. Mucho más bueno, pero bueno, también hay sus conceptos. Lo que pasa es que Mm, fueron modernizándose. Por ejemplo, a mí me gustó mucho un concepto que yo no sé si alguien escribió alguna vez sobre ello, y si no, lo harán, que es como una vez que apareció el Deep Blue y Carlsen sobre todo, de repente se empezaron a poner de moda y cada vez más que mover el peón H mola. sí, sí, Entonces de repente te encuentras con un montón de novedades por esa época, 2016, 2017, un montón de novedades que es H4 ahí, en una posición al azar, de repente, pumba, H4, en la jugada 6, pumba, H4. ¿Qué es esto? Y vas sí, viendo cómo eso fue implementándose con los años y eso está claro que es una invasión, digamos, del dinamismo y el ordenador en todo, porque al final incluso hay estudios, ¿no? De que el peón H vale 0,58 y el peón E vale 0,90. O sea, te encuentras maravillas de todo tipo que sin ordenadores no puedes, evidentemente, no puedes ni imaginar, ¿no? Y claro, y al final termina triunfando, es decir, ahora mover el peón H está bien, ¿no? Eh, y bueno, son como evoluciones ajedrecísticas que son interesantes de seguir. Hombre, yo prefería el ajedrez de hace 30 años, eso ya te lo digo claramente, pero habrá gente que no. Pero a mí eso de que ya cualquiera llega a la partida con 20 jugadas hechas con 3.300 de nivel, no me gusta. Entonces, sí. de hecho, a mí lo que me hace es en la jugada uno hacer cualquier cosa para escapar de eso, ¿no? O ponerme a estudiar como un loco, ¿no? Es la alternativa, ¿no? Pero bueno, se pierde un poco la esencia del ajedrez, se gana en perfección, porque está claro que el ajedrez ahora a nivel de jugadas es mucho mejor, mucho más perfecto que antes, pero bueno, yo prefería el anterior. Sí. De esto que te quejas de que ahora todo es memoria. Bueno, todo. Gana mucho más peso la memoria. Se quejaba ya Fischer. ¿Tiene alguna declaración a la prensa de que Hombre, ahora el Fischer ajedrez es todo precisamente memoria? era muy bueno en memoria. De Sí. hecho, Kasparov, que es un poco la revolución en ese sentido, Kasparov destruía a sus rivales por la preparación teórica de memoria, una memoria prodigiosa. Carlsen también, ¿no? Bueno, Carlsen también, ¿no? Pero me refería un poco a la época anterior. Carlsen, de hecho, creo que en alguna entrevista decía que a los 3 años sabía todos los ríos de Europa. O, bueno, ¿a dónde vas? O sea, si mi hijo tiene 8 y no se sabe ni los de Galicia, ¿sabes? Sí. ¿No? Sí, Pero, hombre, la memoria siempre va a ayudar, eso está claro, ¿no? sí, sí. Al final lo de Carlsen y los campeones del mundo son excepciones Mm, muy sí, sí. excepcionales, sí. Y ahora, para ir acabando, ya la última pregunta, para subsanar mis errores. ¿Qué pregunta que no te hice querías que te hubiese hecho? Y tengo que hacer la pregunta y respondérmela también. Sí, Eh, ¿Sabes? Complicado, ¿no? Me lo has puesto. Tenía que haberte visto. Esto lo has hecho en otros vídeos, ¿verdad? Tenía que haberme visto entrevistas en casi para todas. prepararla. En casi todas. No sé a partir de cuál lo hice, pero en casi todas. A ver, pues no se me ocurre, ¿eh? ¿Todo el mundo tiene respuesta para esto? Algunos me dicen que estaba bien, que no se les ocurre. Hombre, Otros me así en dicen, ¿cómo no me caliente, preguntaste por a lo esto? mejor a los 10 minutos se me ocurre alguna cosa de la que no hemos hablado. Pero bueno, a ver, por ejemplo, no hemos hablado de, por decir algo, de la trayectoria en sí como entrenador, ¿no? Porque fue una fase de mi vida bastante larga y no hemos hablado de nada concreto de eso. Por ejemplo, Hmm, de jugadores que yo he visto la evolución, que he entrenado desde pequeñitos y cosas así. Ah, Por ejemplo, yo de empecé hecho, muy pronto con Lariño. El Lariño yo lo cogí con 8 años, sí, sí. aunque ahora ya creo que está en su punto más bajo de los últimos años, pero, pero bueno, lo he comentado un poco por encima en Navarra, cuando estaba con la Escuela de Alto Rendimiento, y de ahí salieron un montón de chicos de campeones de España. Recuerdo tener la suerte, porque siempre la suerte puede influir, de que el primer grupo que cogí en Navarra, nada más llegar, fue un grupo en Tudela, que es un pueblo de Navarra, en la cual estaban en ese mismo grupo Íñigo Ortín, que no sé si te suena de algo, pero fue campeón de España, Ainhoa Ortín, que no sé si te suena de algo, que su hermana fue campeona de España, y luego al año siguiente se incorporó a Daniel Roldán, que también fue uno que a los 12 años se puso con 200 y algo. Entonces, claro, de nuevo
obviamente, pues algo he tenido que ver, ¿no? Algo he hecho bien yo en ese proceso, pero es un poco la suerte que he tenido. Había otros 2 chicos más que si no fuera porque estaban Íñigo Ortega y Noé Ortega en el Rodán serían muy buenos. Pero claro, cuadró que tenía esos 3 cracks. Entonces era un grupo de 5 súper chulo, ¿no? Y fue un poco lo que me motivó a mí a ir por ese camino, porque yo cuando llegué a Navarra no sabía un poco lo que iba a hacer. Yo fui ahí, va, o sea, era joven y lo que surja, ¿no? Y empezar con ese grupo de entrenamiento fue un poco lo que me motivó después a seguir entrenando en otros grupos, ya más en Pamplona, a coger otros chicos. También ahí saqué otros chicos, pues que ahora, claro, al final todos esos tienen ahora 18, 20 años y ya están con otras historias, ¿vale? Que eso es uno de los grandes problemas que tiene el ajedrez, sobre todo el femenino. El femenino a los 16 años lo dejan casi todas, ¿vale? Que no sé si simplemente hay que asumirlo o buscar alguna solución contra eso. Pero, pero bueno, quizás por ahí, ¿no? De empezar a hablar así en casos concretos, que aparte de Lariño, luego estuve entrenando. Ah, mira, es una pregunta que podías haberme hecho que igual no lo sabías, claro. Yo fui analista de Vallejo. Entonces ahí, al ser analista de Vallejo, tuve experiencias súper chulas en Linares, cuando se hacía el súper cerrado de Linares. Yo recuerdo ir allí con él de entrenador a Linares 2 años y la verdad es que fue muy interesante. Sobre todo, el primer año lo hizo súper bien, además. Recuerdo que a mí me encargó analizar antes del torneo la Polsen y se fue allí a Linares a jugar la Polsen, ¿no? Contra Kasparov. Ahí, ala, venga, con sus narices, ¿no? Y recuerdo cuando saludé a Kasparov, la impresión que me llevé que es energía pura. O sea, Kasparov ya te ganaba en el saludo. O sea, porque te daba la mano, te miraba con unos ojos que dio una mirada así espectacular, y te daba la mano, te apretaba, te miraba así fijamente hasta que desviabas la mirada. Es una cosa increíble. O sea, yo ya decía, le decía a Paco, no le mires cuando le saludes, no le mires, porque es que igual ya te saca +1, ¿no? En el saludo, ¿no? Pero bueno, esa fue una época muy interesante, que fue cuando tenía eso, 22, 23 años, que acompañé a Vallejo, digamos, cuando quedó campeón del mundo, estaba acompañándole y fue una época chula, ¿no? Luego no continué por ahí, pues entre que me puse a trabajar en Marcote y cosas así, pues ya no pude compaginar, pero digamos que es igual una fase de mi vida que no hemos comentado, ¿no? Mm. ¿Puedes comentar así muy rápidamente? Porque me dijiste que tienes que ir pronto. Sí, Eh, en nada, en 5 minutos. sí, si puedes comentar alguna anécdota interesante de esa época, así algo Bueno, ligero. eh, una anécdota chula, también relacionada con Kasparov, era en las comidas, ¿no? Que eso lo descubrí yo ahí de casualidad, ¿no? De repente, pues Kasparov terminó la partida y entonces salía al pasillo y llamaba de aquellas que no había tanto internet como ahora, ¿no? Entonces de aquellas llamaba por teléfono a Shipov, que era como su manager, ¿no? No era su entrenador, pero estaba ahí como tenía un equipo, Shipov, Dojoyan era el otro que tenía, y entonces yo no sé ruso, claro, ¿no? Pero claro, estaba escuchando, bueno, pasó por ahí por mi lado, no me puse a perseguirle, ¿no? Pasó por ahí por mi lado y estaba hablando, identifiqué que estaba hablando de la partida de Vallejo, que se estaba jugando ese día, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, va, estarán comentando lo que pasaron en las demás partidas. Pero no, esa es la trampa, otra trampa psicológica del amigo Kasparov. En la cena, Kasparov se acercó a Vallejo, bueno, estábamos en mesas cercanas, no tuvo que acercarse mucho, y empezó a decirle, oye, tú no tenías esta y esta. Y claro, Vallejo empezó a rebatirle las jugadas y Kasparov lo tenía todo sabido. ¿Por qué? Porque se lo contaba el amigo Sipov, como para intimidar. O sea, era una cosa, o sea, yo me quedaba a cuadros. Luego hilé, até cabos, ¿no? Dijo, hostia, pero este tío habla con Sipov por teléfono y en la cena te viene aquí a intimidar. A Vallejo, además, que era el último en ranking, ¿no? O sea, pero eso es impresionante, impresionante. Las cenas ahí eran curiosas. Mm. Ya, ostras. Me esperaba que me contases algún hábito extraño, como siempre comía tal alimento. No me esperaba. Bueno, Ivanchuk tiene muchas anécdotas de sí misma. Ivanchuk nunca bebía el agua del sitio, se iba a comprarla a un establecimiento de al lado. Aunque fuera durante las partidas, iba a un restaurante chino que había ahí al lado a comprar agua. Me acuerdo. Eso son paranoias, yo qué sé, si me envenena o yo, no sé muy bien por qué, ¿no? Ya sea, Ivanchuk tiene sus cosas. Ostras. Sí, Chucky, Chucky. Es Pues majete, ¿eh? Lo que pasa que es muy excéntrico, muy excéntrico. El más normal de todos, para mí, con mucha diferencia, y además se está demostrando con el tiempo, porque ahora a Kramnik también se le está yendo un poco la cabeza. El más normal de todos era Anand. Anand era correctísimo, majísimo, su mujer agradable, o sea, una persona que puedes decir, mira, este es número 2 del mundo y parece una persona normal, ¿no? Que no es tan fácil, porque al final
ser campeón del mundo de algo tienes que ser especial. O sea, no... Ser campeón del mundo en algo y ser una persona normal no empata mucho eso en la vida. Mm. Pues nada, con estas anécdotas nos quedamos. Voy a recapitular un poco. Roy Reinaldo, maestro internacional, llegas a tener más de 2.500 de Elo y ahora estás cerca. Campeón de España en diferentes modalidades, tanto individualmente como por equipos. Entrenador de la FIDE, organizador internacional de torneos y promotor del ajedrez educativo durante bastantes años. También analista de Vallejo y muchas gracias por la entrevista. Nada, gracias a ti. Chicos, darle Encantado. like. Ahora me voy a ver algunas entrevistas que... Bueno, ahora no, que me tengo que ir, pero he visto así algunos nombres y me parece interesante lo que haya dicho. Pues sobre todo este científico. Dijiste que lo vas a poner aquí en la Sí, descripción, ¿no? La de... Pues le echaré un ojo. sí, Ángel Blanc es la entrevista. Creo que es la única Ángel que Blanc. tiene clips. Sí, perfecto. Ah, Bueno, vale. fragmentos. Perfecto, pues muchas gracias, Sí. Artai. Nada, chicos, hacedle caso, veros otras que son muy interesantes. Compartidlo para llegar a más gente, porque nos ayudáis un montón. Darle like si os gustó. Cualquier comentario que tengáis abajo en la caja de comentarios, porque siempre os leemos. Y hasta la próxima.